Milagro, o no está pintado todavía ese? No, estaba pintado acá, profe. Ah, Yo había marcado ¿hasta así, dónde? ¿Hasta dónde? Ya. hasta ahí. Ah, fantástico. Entonces, pegado especial fórmula es lo que ya tenemos. Bueno, para pegado especial fórmula yo ya les tuve que haber explicado el tema de las referencias. Referencia relativa, referencia absoluta, referencia mixta fila y referencia mixta columna. Ese ya llegamos a ver, ¿se acuerdan? Yo Los no, símbolos profe, de no me acuerdo. dólar, la tecla F4. Ah, sí, ¿Recuerdan sí, algo o sí. no? Sí, ¿verdad? Porque nosotros también, antes de temas, tuvimos que haber hecho un ejercicio de fórmulas en Excel. Y creo que ahí también yo ya les tuve que haber mostrado el tema de los tipos de referencias. Referencia relativa sin símbolo de dólar, referencia absoluta con dos símbolos de dólar, referencia mixta fila, uno con símbolo de dólar y otro no. Referencia mixta columna, la columna con símbolo de dólar y la fila no. Si se acuerdan de todo eso, entonces podemos continuar con lo que viene ahora en pegado especial, porque creo que ya pegamos la fórmula y ya estuvimos entendiendo nomás que pegado especial es la opción de copiar y pegar, pero en el momento de pegar, elegir qué vamos a pegar. Y ahí es donde podemos elegir o pegar todo o pegar fórmula, que es lo que hicimos ahora en la columna fórmula, y ahora vamos a continuar pegando lo que viene después, ¿verdad? En este caso, si seleccionamos, por ejemplo, esa columna de fórmulas que tiene la fórmula que selecciona la información de la columna G, pero en este caso no toda la columna, sino directamente los valores debajo del encabezado. Eso es lo que quiero que seleccionemos. Desde ahí hasta abajo vamos a copiar, vamos a ponernos a la derecha, ahí en la columna L, en L5 creo, pero ahí vamos a pegar. ¿Cómo eran las opciones de pegado especial que yo les estaba mostrando hasta acá? ¿Recordás, Milagros? O Enrique o Cristian, igual nomás, el que Eh, quiera participar. acá, Muy profe. bien. Una opción es clic derecho, otra opción es el botón de la cinta de opciones donde están todas las planchetitas, pero yo no les llegué todavía a mostrar la opción genérica del pegado especial, es decir, con el teclado, así como control V pega todo, control Alt V corta tiene que acceder hasta el panel genérico de pegado especial. Prueben un poco a ver si funciona. Control Alt V corta. Bien, control Alt V corta muestra al panel genérico de pegado especial. Pero ¿por qué lo que yo quiero que ustedes sepan acceder hasta acá? Porque algunas de las opciones que están acá en el panel genérico no están como botones de acceso directo en ningún lado, ni en el clic derecho, ni en la cinta de opciones. Por lo tanto, solo acá van a poder hacer ciertas opciones que yo quiero nomás que ustedes sepan porque en realidad son muy útiles si uno conoce, ¿verdad? Entonces, en este caso en particular, yo ahora tengo que pegar valores nomás. Y pegar valores estaba también como icono en las planchetas, pero fuera de eso, quiero nomás que noten que desde acá también se puede hacer todo lo que están los iconos como plancheta. En este caso, entonces, como está todo, yo pegaría todo, pero yo en realidad quiero pegar valores nomás. Entonces voy a seleccionar valores que está debajo de fórmula en esa opción. Muy bien, una vez que seleccionamos la opción, al darle a aceptar, tendríamos que ver que la columna que se visualiza es idéntica a la anterior, pero la diferencia es que ya no están las fórmulas, sino que están solamente los valores. Suelen usar el pegado como valores para alguna ocasión en su ámbito laboral, chicas, Sí. chicos. ¿En qué caso, por ejemplo? En el caso de que estás usando planillas, profe, y tenés que, por ejemplo, querés utilizar la misma fórmula en otra columna. Ok. Ok, perfecto. Pero ojo que en este caso yo me estoy refiriendo al pegar valores, ¿sí? Y si copias una fórmula y pegas en otra planilla, normalmente pegas la fórmula, ¿sí? Pero ¿en qué caso es lo que uno pega valores normalmente? En cantidades, por ejemplo. ¿Alguna otra persona que quiera comentar un poco en qué caso usa? Si usan, ¿verdad? Y si no usan, no pasa nada también, ¿verdad? Solamente quiero Eh, explicarnos. Cuando paso de una planilla a otra, por ejemplo, suelo copiar el valor de esa fórmula, Mm. de una columna que tenga fórmula, ¿verdad? Ok. ¿Y Tipo por qué no total. pegar la fórmula? O sea, ¿por qué pegaría el valor y no la fórmula, por ejemplo? Pregunto nomás. Pego el valor porque la otra planilla es una planilla nueva, o sea, no tiene, No no tiene tiene esos datos datos que anteriores. tiene la otra. Perfecto. Sí, Entonces,
Eso suele ocurrir, que cuando yo tengo una fórmula, la fórmula hace uso de los datos, pero cuando llego a otro lugar, o ya no están esos datos para que me arroje el valor correcto, o otras veces se da cuando la persona a la que quiero informar no tiene por qué enterarse de dónde están viniendo los datos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo le oculto esa información, que si muestra mi fórmula, en mi fórmula él va a poder determinar de dónde estoy sacando los datos para llegar a ese dato, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una de las opciones de proteger, entre comillas, la información es justamente, en vez de pegar así tal cual la fórmula, se pega el valor y uno deja, digamos, visible eso, ¿sí? Entonces, en esas dos ocasiones, creo yo, se usa correctamente esta forma de, o este método de pegado, digamos, ¿verdad? Lo que hay que entender acá, tanto en pegar fórmulas como en pegar valores, no se está teniendo en cuenta el formato, ¿sí? Entonces, eh, a lo mejor fórmula, nosotros para pegar en la columna K, nosotros trajimos la columna H, porque la columna H es lo que tiene fórmula, y cuando pegamos, al pegar fórmula se pegó la fórmula, no el formato de la columna H, que vemos que tiene un fondo de color celeste y eso no se pegó en la columna K. Y ahora que estamos pegando valores, ya no nos fuimos a copiar de promedio a valores, sino de fórmula, nomás ya le traemos a valores. En realidad pudimos haber ido a pegar o a copiar desde promedio y pegar en valores y vamos a tener el mismo efecto y vamos a ver los valores y no así el formato. Entonces estoy nomás discriminando entre qué información se pega y qué no se pega finalmente cuando hacemos el pegado especial en estos dos casos. Bien, y ahora fuera de eso lo que voy a ver es que la columna M en el encabezado formato tiene un formato ya de color celeste aparentemente en pantalla. Entonces lo que quiero nomás es entender que si yo me voy a seleccionar, por ejemplo, la columna cargo, vamos a seleccionar un poco los datos de la columna cargo. En este caso, cargo son importes, no son importes, sino son nombres, ¿sí? Entonces vamos a seleccionar, pero esa información tiene un formato diferente a la columna de destino. Entonces quiero meter dos conceptos también. Excel usa mucho en sus ayudas el concepto de celda de origen y celda de destino cuando se hace copiado y pegado, ¿sí? Entonces acá tenemos que entender nomás que la columna de origen es la columna E, o la que contiene a los datos de cargo, y la columna de destino va a ser formato o la columna M. Entonces al copiar esto e ir a pegar el formato, entonces lo que puedo ver nomás es que lo que va a cambiar o lo que va a pegar es simplemente el formato y no el texto o no la fórmula, si es que hubiese fórmula en esa columna, ¿verdad? Pero en este caso quiero que hagamos eso, quiero que copiemos, que nos vayamos otra vez a M5, ahí de vuelta vamos a tratar de practicar un poco ese tema en nuestro teclado abreviado, control alt v corta. Va a aparecer otra vez el panel genérico. Ahí vamos a pedirle que pegue formato. En realidad siempre hay formas más cortas de hacer algo y una de las formas más cortas de pegar formato, por ejemplo, ir al botón de copiar formato, nomás que está allá arriba en la cinta de opciones con la brochita amarilla, pero fuera de esa opción, la que está dentro del panel genérico de pegado especial sería seleccionando formato. Quiero que noten nomás que al seleccionar formato hay algunas opciones de adentro del panel genérico se inhabilitan porque no se puede solo pegar formato y hacer operaciones, por ejemplo. Por eso directamente se ponen en gris esas opciones de operación que enseguida vamos a ver también. Dale nomás a aceptar, Milagro, por favor. Y al darle a aceptar vamos a ver que en toda la columna ahora cambia el formato de las celdas de destino y se visualizan el formato de las celdas de origen que vienen desde la columna E. No hay datos, no hay fórmulas, es solamente el formato. Si esa celda tenía formato, en este caso vemos que allá arriba está el formato numérico y dice personalizada. Para carga de datos de texto, estos van a salir y van a ser legibles. Ahora, cuando cargo datos numéricos, si ese es el caso, ojo que no le voy a pedir que carguemos nada, pero ¿qué pasa si nosotros le ponemos un número ahí? Ponerle un 100, por ejemplo, para saber nomás si al visualizar se visualiza como fecha, como número, como moneda o como qué. En este caso se visualiza como número. Ponerle un poco 1000, o sea, para ver nomás si se visualiza como formato de miles nomás, se visualiza como un formato de número, aunque en la celda de origen estaba cargado un texto, digamos, ¿verdad? El formato finalmente es un formato personalizado. Fantástico. Hasta acá estuvimos copiando columnas enteras y pegando columnas enteras. Quiero más que se entienda que yo también puedo pegar una sola celda en toda una columna, eh, o inclusive, no sé, digo nomás cualquier cosa, 3 celdas en toda una columna y se tiene que estar pegando también
de forma repetida ese elemento o esos varios elementos. Entonces, vamos a ver nomás algo, ¿sí? Solo para practicar. Quiero que te vayas a seleccionarle a esos 3 millones que están allá en costo. En realidad, creo que no es una fórmula, creo. No es una fórmula. Copia nomás eso. Y quiero que te vayas ahora y selecciones toda la columna formato, pero como para verificar nomás qué ocurre, ¿sí? Si yo copio una celda y selecciono varias celdas para pegar, él me va a pegar en toda esa selección. No vas a poder nomás hacer con Control Shift porque no hay un dato para poder parar en el final de la fila, que me parece que es 31, o veo un poco manualmente. 31. Y al seleccionar esas celdas, ¿qué ocurre cuando yo le doy Enter? Para entender nomás, si yo le doy Enter, nosotros ya sabíamos que era una de las opciones de pegar todo, pero pega el valor de 3 millones con su formato de origen en las celdas de destino, y ojo que son más celdas, por lo tanto veo mayor cantidad de 3 millones que mi valor original. Pero así como pegué un solo dato en toda una columna, ¿qué pasa si selecciono 3 datos para pegar en toda una columna? Quiero nomás que entendamos la lógica de Excel cuando hacemos copiado y pegado. Entonces, ahora a propósito, vamos a seleccionar de 3 millones hasta 180.000. Vamos a copiar eso. Vamos a seleccionar todo. Ahora sí ya puedo hacer Control Shift porque ya están los 3 millones, ya no están más vacías las celdas. Y ahí quiero que le des Enter otra vez. Y vamos a ver qué es lo que pega. Cuando le doy Enter, él reproduce la aparición de los datos en toda esa selección. Y si justito la selección coincide con la cantidad de elementos, puede que termine en 180.000. Pero si no termina exactamente en ese múltiplo de 3, entonces puede darse el caso con que el último dato no sea 180.000, sino alguno de los otros dos valores de esa selección. Estoy nomás dando el ejemplo de cuando copiamos datos que no tienen la misma cantidad de celda de lo que copio con lo que pego, ¿sí? En este caso justito son, ¿cuántos datos son? 27 datos y justo es múltiplo de 3, entonces terminan siendo 80.000 y nada, pero no sé, supongamos nomás que justo eran 10 los elementos que copiamos y pegamos en 27 celdas, entonces probablemente se va a cortar por la mitad o en el camino y no va a visualizarse el último dato. Es una característica nomás que usa Excel cuando hacemos un pegado. Bien, ahora vamos a hablar de transponer. Suelen usar la opción de transponer, por si acaso. Coméntenme nomás el que conoce. Yo la primera vez que escucho. ¿En serio? Ok. Sí. Las chicas, No, profe. no. Cristian, No, profe, primera bueno, vez también que estoy vamos a escuchando. entender el concepto de transponer. ¿Qué es lo que es transponer? Para Excel, transponer es copiar algo de vertical y pegarlo en horizontal, o viceversa, de horizontal a vertical. Pero ¿cómo hacemos eso? Vamos a hacer un poco de la siguiente forma. Quiero que seleccionemos, a ver, ¿a quién le podemos seleccionar? A curso dictado vamos a seleccionarle. Vamos a seleccionar un poco la columna D, desde los valores nomás, debajo del encabezado. Eso, control shift flechita abajo. Vamos a copiarle. Entendemos que acá estamos copiando datos de una columna y ahora nos vamos a ir a transponer en otro lado. Bueno, pero el concepto de transponer, así como les expliqué, vamos a posicionarnos un poco para transponer en la celda N1. N1, por encima de los encabezados de ahora, ¿sí? Ahí. Y ahí vamos a, bueno, en este caso no le voy a pedir hacer con el teclado abreviado, sino con el clic derecho para que vean nomás todas las opciones. ¿Sí? Entonces, clic derecho. En el clic derecho vamos a ver que tiene que aparecer las planchetas y la cuarta plancheta contando de izquierda a derecha tiene así como dos celdas, por llamarla de alguna forma. Esa es la opción de transponer. Si le doy clic a esa opción, voy a ver que lo que estaba en columna ahora se ve en fila. Y lo que estaba en la celda de arriba se ve en la primera celda de izquierda y lo que estaba abajo se ve a la derecha. Y así sucesivamente se produce una transposición. Entonces, dale nomás un clic ahí, Milagros. Vamos a ver que finalmente quedó pegado. Ojo que yo con ese botón del clic derecho de transponer pego todo, es decir, los datos, los formatos, si era fórmula, pego la fórmula, si tenía borde, pego los bordes, si tenía formato de número, pego el formato de número, o sea, pego todo, es pegar todo, pero en forma horizontal en este caso. Y así como pegué vertical en horizontal, puedo también pegar horizontal en vertical. Vamos a ver un poco cómo se hace eso. Quiero que ahora seleccionemos los datos que ya están pegados en
la columna, perdón, en la fila 1, desde N, muy bien, control shift flechita a la derecha, va a seleccionar todos los datos hacia la derecha. A eso le vamos a copiar. Ahí también me cuenta que están en una fila y son 27 columnas. Algo así parece que decía 1F por 27C, decía así un rótulo blanquito que salía ahí a la derecha. Pero en el momento de copiar, ahora nos vamos a ir a N5, que son los datos que tienen que estar debajo del encabezado de transponer. Hace rato lo hicimos con el clic derecho. Quiero mostrarles nomás que podemos hacerlo también con pegado especial de la cinta opciones. Entonces voy a tener que entrar en la plancheta de pegar ahí en la flechita abajo. Ahí también está el botón, el mismo botón de transponer. Si le doy un clic, ahí voy a ver que ahora la información se ve en columna y había seleccionado en una fila. Este es el concepto de transponer. Y ojo que yo estoy pegando una sola fila o una sola columna. Pero quiero mostrarle aún más. ¿Qué pasa cuando la información que quiero transponer no es solo una fila o solo una columna? ¿Cómo hace la transposición Excel? Eso es lo que quiero que se puedan dar cuenta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quiero que te vayas a seleccionar la primera columna de la base de datos Milagros, que es código. Y al seleccionar código, que está en la columna, eso. A ver, vas a seleccionar código, ciudad y nombre. Las tres columnas vas a seleccionar. Sin los encabezados nomás, para no tener problemas, ¿sí? Eso. Vamos a copiar hacia abajo, control shift, flechita abajo. Eso, a eso le vas a copiar. Y ahora nos vamos a ir a N1. No importa que pisemos la información sobre N1. Entonces en N1 le vamos a pedir transponer. Pero ahora vamos a hacer con el teclado abreviado. Control Alt V corta. Control Alt V corta. Bien. Quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Ojo, yo puedo simplemente seleccionar transponer. Y ojo que transponer está ahí en la diagonal de aceptar ahí abajo. Ese nomás yo necesito seleccionar. Pero si selecciono solo eso, quiero que noten que allá arriba en pegar quedó todo. Yo también con transponer puedo combinar. A veces puedo combinar todo, o puede ser fórmula, o puede ser valores, etcétera, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar nomás transponer y vamos a darle a aceptar y vamos a verificar que el pego de las tres columnas que estaban de izquierda a derecha, ahora se ven en tres filas, arriba, abajo. Esas son entonces las direcciones que Excel usa para poder visualizar los datos una vez que son traspuestos. Entonces, lo que para mí era columna 1 izquierda es fila 1 arriba. Columna 2, la que estaba a la derecha, ahora es fila 2, uno más de la primera fila, uno más abajo. Y la tercera columna, que era la columna C, ahora se puso en la fila 3, contando de arriba a abajo, entonces esa es la posición en transposición. Esto es muy importante entender, porque cuando luego hagamos, digamos, cualquier uso de herramientas horizontales, ojo que me refiero a la función buscar H, a ordenar horizontalmente o ordenar por filas, por ejemplo. No sé en qué otra situación en realidad uno puede necesitar, pero son las dos que conozco al menos para poder entender un poco. Y en la transposición, que básicamente ocurre lo mismo. Bueno, ahora vamos a hacer la inversa. Vamos a seleccionar las tres filas desde N1 otra vez. Ponete nomás en N1. Si querés manualmente seleccionar dos celdas abajo y después hacer control shift hacia la derecha para que no se... porque ojo que tenemos que seleccionar todas las... Eso, ahí recién va a ser control C. Vamos a copiar. Quiero mostrar nomás que cuando yo también selecciono tres filas y voy a transponer en columna, eso va a quedarse de la misma forma como fue a parar, digamos, en la primera fila de arriba y la tercera abajo, la columna izquierda hacia la derecha. Entonces vamos a transponer ahí donde dice transponer también. En el mismo lugar vamos a volver a pisar nomás N5, eso era. Y ahí en el método que quieran, no hay problema. Pónganle nomás transponer y ahí va a estar visible. Entonces, lo que estaba en la primera fila de arriba quedó en la primera columna izquierda. Segunda fila, segunda columna, tercera fila, tercera columna. Eso es lo que básicamente hace transponer cuando realiza, digamos, la transposición de datos de forma horizontal a vertical y de forma vertical a horizontal. ¿Se entendió esta parte? ¿No se entrecortó la comunicación? ¿Se está escuchando bien? Se entendió, profe.
Bueno, excelente. Eh, Entendido. en alguna oportunidad puede darse el caso en donde la información no venga como base de datos, venga en fila, por ejemplo, y uno está acostumbrado a usar herramientas que se usan en columna. Entonces, una opción puede ser la de pasar a columna y ahí usar las herramientas tal como las conocemos y luego volver a transponer, si es esa la necesidad. Y en algunos casos hay herramientas que sí se pueden usar en forma horizontal para no tener que hacer la transposición. Entonces, nada, es nomás un mecanismo de una opción que está disponible para poder utilizar también entre sus datos. Bueno, ahora vamos a entrar en una parte, digamos, muy importante de pegado especial que yo la considero importante porque no está en los botones de pegado especial. La verdad que nunca me pregunté por qué no están, digamos, ¿verdad? Pero solamente están accesibles a través del panel genérico de pegado especial. Entonces vamos a tener que hacer unas cuantas operaciones de estas operaciones básicas. Ahí, por ejemplo, vemos que el encabezado se llama operación y después tenemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Vamos a ver varias opciones para que me puedan entender. Primero, en una fórmula, una celda vacía se considera como cero, ¿sí? Por ejemplo, ahí mismo donde está San Lorenzo, este Milagro, quiero que empiece una fórmula. Escribí nomás encima de San Lorenzo, más o es igual, y señalarle un poco a la celda restar que no tiene nada. Al lado de Guillermo está la celda restar. Hacerle clic a esa celda. Otro más a la derecha. En Q5. Bueno, Q5 no tiene nada. R5 tampoco no tiene nada. Pero vamos a suponer que nosotros queremos sumar. Entonces va a ser más R5 debajo de multiplicar, que tampoco no tiene nada. Y vamos a darle Enter. Para entender nomás. Celda vacía en una operación matemática para Excel es 0. Aparece rayita porque el formato es personalizado, pero si le ponemos formato de número, él tiene que mostrarme un 0. Ponerle un poco formato de número a esa rayita. Ahí está. Número, me va a traer 0. Entonces, como la celda está vacía, la suma es 0. Si le pongo un valor a restar o a multiplicar en cualquiera de las dos celdas, ese valor va a aparecer en vez del 0. Ponele nomás el valor que vos quieras. Y ese valor ahora se va a ver en operación. Ya no se ve el 0, sino se ve el 1000. Y si en multiplicar le pongo otro valor y ahí se va a producir la suma. Entonces, para entender nomás, son conceptos que uno necesita conocer para que luego, cuando realice este tema de operaciones con pegado especial, pueda también entender por qué el resultado con celdas vacías. Entonces, ya lo que voy es a lo siguiente. Ponete un poco, eso faltó. Ponete un poco a multiplicar ahí en R5 y escribirle otro valor, cualquiera, no importa. Para entender nomás que va a ser la suma de esos dos, independientemente del formato que tengan, él me muestra la sumatoria de esos dos. Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Quiero que selecciones la columna operación y borres los datos, menos el encabezado. Entonces, selecciona todo, dale borrar. Esa columna, a propósito, se va a quedar vacía. Y cuando hacemos operaciones con celdas vacías, ya entendemos que son, para Excel en operaciones son 0, ¿sí? Entonces ya lo que voy es lo siguiente. Vamos a suponer que ahora voy a ir a copiar los valores de, ahora que voy a pensar, allá de costo. Vamos a seleccionar costo de la columna G. Vamos a copiar y vamos a irnos a pegar, pero vamos a pegar con control alt V corta, porque dentro de control alt V corta se encuentra las opciones de operación, ¿sí? Entonces, vamos a ponernos primero en O5, porque ahí lo que vamos a pegar. Y vamos a hacer de la siguiente forma. Control alt V corta y ahora vamos a usar la parte baja de este panel, ¿sí? Donde dice operación y donde ahora dice ninguna, vamos a pasar a sumar. Cuando le damos sumar y le damos a aceptar, él suma esas celdas a las celdas vacías. Como las celdas vacías son 0 para Excel, en la sumatoria me tienen que reproducir de vuelta los mismos valores que costo. Parece un despropósito, o sea, yo les estoy explicando esto para ver nomás que haciendo todo esto igual me va a dar la información, digamos, que tengo en costo. Dale nomás a aceptar milagro, pero quiero que entiendan nomás que la celda vacía como concepto en Excel para operaciones matemáticas es 0, ¿sí? Repetí muchas veces, yo creo que ya se habrá aclarado eso. Entonces, en este momento también veo como si fuera que es lo mismo, pero ¿qué ocurre si ahora con datos que no son celdas vacías realizo la sumatoria?
Entonces vamos a hacer de la siguiente forma. Otra vez vas a presionar Alt B corta, Control Alt B corta, ahí mismo donde estamos nomás. Y vas a volver a decirle sumar. Vas a darle a aceptar. En ese momento voy a ver que se produjo la suma de esos datos. Es decir, 2 veces sumé en una columna los valores de costo y veo que ahora veo el doble de esos valores, ¿sí? Pero ojo que si yo esperaba ver, digamos, en cada valor el valor anterior sumado a este valor para ver este resultado, quiero que noten que en la barra de fórmula se ve solamente el valor como resultado. No se ve ninguna pista de qué es lo que yo estuve haciendo con el pegado especial, ¿sí? Entonces, directamente yo veo el doble nomás de cada importe. Entonces, si yo miro cualquier valor de la columna G, ahora mismo estoy viendo el doble de la columna en la columna O, su doble en cada fila. Ahora, si vuelvo a pegar y voy a tener el triple y así sucesivamente, ¿sí? O sea, quiero que se entienda nomás que ahora estamos haciendo el pegado con operaciones, en este caso de suma de una columna entera en una columna entera. Quiero que ahora seleccionemos la columna sumar donde hay nombres. Vamos a seleccionar nomás esos nombres. Vamos a borrarlo un ratito. Muy bien. Y ahora vamos a seleccionar, a ver un poco, una sola celda. Ponerle, no sé, ese 360.000, que es la tercera celda ahí de la columna O, la que está debajo de 2 millones. Ese vamos a copiar. Ojo, una celda no vamos a copiar. Vamos a copiar. Ahora en vez de irte hacia arriba, Milagro, quiero que hagas lo siguiente. Haz exactamente lo que te digo. Control flechita abajo. Una vez nomás. O sea, Mantuve presionado, profe. no, está bien, tranquilo, está bien. Ahora ponete al lado. Andate una celda a la derecha, donde está vacío. Y desde ahí vas a hacer Control Shift flechita arriba. En ese momento él selecciona todas las celdas que están vacías arriba, pero me selecciona el encabezado, cosa que yo no quiero. Para salir del encabezado va a hacer Shift y una vez hacia abajo. Eso, ahí ya estamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a pegar, pero atendé que es lo que vamos a hacer. Control Alt B corta para poder ver el panel genérico. Bueno, pero hasta acá estuvimos haciendo la suma, ¿sí? Ahora vamos a hacer la resta para que vean nomás qué ocurre. Vamos a darle un poco restar un ratito. Vamos a darle a aceptar. Recuerden que tomamos como valor un solo valor y ahora seleccionamos toda una columna de celdas vacías. Por lo tanto, al restar este valor positivo con celdas vacías, que en este caso tendría que ser 0, yo tengo como negativo ese valor en toda la columna. Ojo que estamos haciendo operaciones. Quiero que miren lo que hay en la barra de fórmula. En la barra de fórmula tengo un negativo 360, que es lo que se visualiza, pero en un formato diferente en la celda, en formato negativo de la celda. Entonces es justamente en paréntesis, al menos para este formato que ya está seleccionado. ¿Cómo yo puedo cambiar el formato negativo? ¿Habíamos visto ya en algún momento o no? Es decir, para que en vez de que se vea paréntesis, se vea, por ejemplo, en rojo. No era acá, profe, formato de celdas. Muy bien, ahí mismo era. Entonces, al seleccionar formato de celda, yo puedo entrar en formato de número y en formato de número tengo dos opciones de negativo, es decir, que salgan en rojo para los negativos y cualquiera de ellos me va a mostrar justamente eso, ¿sí? Solamente que como vos ahora entraste en una sola celda, a esa celda nomás le va a cambiar, pero no importa, dale nomás a aceptar. Entonces puedo ver que uno de ellos está en rojo y los demás están todavía con el paréntesis, pero es una cuestión de formato nomás, eso nomás es lo que voy. Entonces, yo en realidad puedo hacer suma, resta de valores en celdas con datos o vacías y yo voy a tener mi resultado en función a qué estuve operando, qué estuve haciendo, digamos, en esa operación. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que seleccionemos ahora la columna operación que tiene esos valores duplicados de costo. Pues no importa, vamos a seleccionar toda la columna, en este caso, control shift flechita abajo, vamos a copiarle. Vamos a ponernos en la columna sumar y ahí le vamos a dar de vuelta control alt B corta, porque todo se hace dentro de este panel genérico. Vamos a volverle a darle sumar, pero acá vamos a hacer un pequeño cambio. Acuérdense
que en la columna restar, no miento, en la columna sumar ahora está el negativo en formato de, en color rojo, ¿sí? Para que eso no cambie, yo tengo que tratar de, en vez de copiar todo allá arriba donde dice todo, tengo que tratar de decirle que él solamente lleve los valores, que no lleve los formatos. Entonces voy a tener que cambiar todo a valores y ahí le voy a decir sumar. Está bien, dale a aceptar y vamos a mirar. Bueno, quiero que noten que algunos valores quedaron todavía siendo negativos, ¿sí? Para los que en operación decían 100.000, por ejemplo, sí, y 200.000 siguen al lado valores negativos y están en rojo. Para los que estaban en 360.000, el resultado es 0, que es uno solo. Y para los demás, como eran superiores a 360.000, vemos que quedó un saldo. Pero quiero que noten nomás que en todos los valores de la columna sumar no hay ninguna pista de lo que de esa operación que ocurrió con el pegado, ¿sí? O sea, en el 0 veo un 0, en 1.640.000 seguramente en la barra de fórmula voy a ver 1.640.000 y así sucesivamente. Pero ¿por qué doy énfasis a esto? Porque esto ocurre con pegado especial cuando el pegado es entre valores. Pero ¿qué ocurriría si ahora yo me voy a seleccionar una fórmula? Bueno, eso es lo que quiero verificar. Vamos un poco, ¿cuál de las columnas tenía fórmula acá en la planilla? ¿Cómo era que podíamos saber eso? En este caso así. Eh, ¿Cuál es otra forma de ver? Vamos a suponer que a ustedes les pasan una planilla, ustedes no usaron esa planilla hasta ese momento y tienen que verificar si existen fórmulas o no existen fórmulas. Yo sé que me van a decir, no, voy a verificar uno a uno. Sí, pero imagínense que tengan muchas columnas y muchas filas, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, una opción rápida de ver cuáles son columnas con fórmula o filas con fórmula va a ser irse a la cinta de opciones en inicio y el último botón de la cinta de opciones es una lupa, esa lupa azul de buscar y seleccionar. Si entramos ahí, va a haber una opción de encontrar fórmula. Entonces, si yo le doy clic en fórmula, vamos a hacerle un poco un clic ahí, él me va a seleccionar cuáles son aquellas celdas que contienen fórmula. De hecho, quiero que miren un poco la sombra que tiene la letra H, la letra I y la letra K. De hecho, tiene tipo así un piso verde, esas letras, ¿sí? Fuera de las otras no tienen. Entonces, es lo que me está indicando nomás que cualquiera de esas tres columnas tienen fórmula. Entonces, a lo que voy es, quiero que seleccionemos una de las dos. O sea, ¿por qué no le agarro a fecha? Y porque fecha no va a pegar bien cuando quiero sumar, por ejemplo. Entonces, o promedio o fórmula voy a agarrar. La que quieras, seleccionar y copiar, por favor, Milagro. Bueno, al copiar, ahora nos vamos a ir a pegar sobre sumar. Y ahora vamos a hacer otra vez el pegado especial. Control Alt V corta. En este caso, no, a ver, si yo le digo fórmula, le voy a decir para que no me cambie el valor de los negativos. De hecho, no sé si va a haber más negativo. Parece que no va a haber más negativo, pero igual nomás. Dale nomás fórmulas y decirle otra vez. Sí, dale nomás sumar, ya que estamos en sumar todavía. Al darle sumar, vamos a darle a aceptar. Y ahí quiero que noten lo siguiente. Cuando el dato que se pega con pegado especial es una fórmula, ahí sí se deja rastro de lo que se hizo. Entonces quiero que noten que cada valor que estaba en la celda aparece como dato en la fórmula. Y luego, a continuación, le hizo la operación. En este caso nosotros sumamos. Por eso hice el valor más y después aparece así. Tal cual celda por celda tenía la fórmula de la columna que copiamos. En este caso de promedio. Quiero que te vaya un ratito a mirar nomás la fórmula que tenía promedio en H5. Quédate un poco en H5 un ratito. G5 más G6 dividido 3. Andate un poco ahora a la celda donde pegamos, ahí en P5 un ratito. Esa misma fórmula tiene que aparecer. De hecho, es la que aparece, solamente que él le pone entre paréntesis, por eso sale más paréntesis, más, y ahí recién sale la fórmula que él extrajo en la columna promedio. De lo que trajo en cada celda, si yo me voy bajando celda por celda en esa columna P, voy a ver que todas las celdas tienen esa estructura. Y lo único que cambió es el valor que ya estaba en esa columna. Entonces, es una forma interesante de poder, digamos, pegar
o de sumar una celda con fórmula y otra que no tenía fórmula de forma rápida. Hacer esto de otra forma es, no sé, poner en columnas diferentes y ir sumando, digamos, los valores, pero lo que normalmente no se puede hacer es esto que hice o que logré con ayuda del pegado especial, de que celda por celda tenga la fórmula sin que yo haya entrado en la celda para ponerle, digamos, toda esa estructura al lado de cada valor. Entonces es un valor agregado que ustedes tienen, el poder conocer este procedimiento para poder, no sé, en alguna que otra planilla tener la oportunidad de hacerlo de esta forma. Luego lo que vemos es que algunos valores no cambiaron, los negativos, el formato es negativo porque no le pusimos todo. Si le poníamos todo, de hecho quiero probar eso con ustedes también. Control Z un ratito nomás. No va a verse otra vez. Y ahora, en vez de pegar solo fórmula, ahora vamos a pegar todo para ver nomás qué ocurre con los negativos que estaban en rojo, ¿sí? Entonces, otra vez, va a ser control alt V corta en la primera celda nomás. Espera que porque te pusiste en una celda diferente. Ahí. Control alt V corta va a ser todo en este caso y sumar. Lo que no sé, sí, sumar, está bien. Entonces acá, esos valores que hace rato veíamos negativo en rojo, ahora tienen que volver a cambiar el formato. ¿Y por qué cambió? Y porque el formato de los negativos en la columna promedio no eran en rojo, por eso ahora los que están en negativo volvieron a verse como paréntesis. O sea, quiero nomás que se entienda que todo lo que nosotros hacemos en el panel genérico de pegado especial, con formato, con fórmula, con todo, va a hacer que tengamos una visualización diferente de los datos una vez que realizamos esa operación. Hasta acá en las dos columnas, operación y sumar, estamos usando valores para sumar, restar, parece que ya hicimos también, pero no importa. Bueno, ahora quiero ver cómo actuaría, digamos, la información para poder restar. En este caso, voy a pensar. Vamos a seleccionar una sola celda de la columna promedio que contiene fórmula, habíamos visto. Una sola celda, cualquiera, la que vos quieras. Vamos a copiar. Y vamos a seleccionar toda la columna restar. Aunque tenga una sola celda, pueden seleccionar manualmente, nomás milagro, no hay problema. Seleccionar manualmente, desde ahí, eso, hasta ahí, muy bien. Y vamos a entrar otra vez para hacer la operación de restar. Va a ser control alt V corta. Ya depende de vos, nomás si querés seleccionar todo o valores o fórmula, porque en realidad tenía una fórmula, ¿verdad? Y le podemos decir restar. Aceptar. El primero tiene que ser diferente a los demás. ¿En cuanto a qué? No, miento, toditos sí que son diferentes. ¿Por qué? Y porque los demás van a mantener la fórmula. Y miren, si comparamos con promedio, todos los valores, excepto el primero, son igualitos. Porque pero son negativos, ¿sí? Entonces, a todito le puso un signo menos en la fórmula. Podemos recorrer un poco la columna Q. Si te va un poquitito abajo, solo el primero tiene un 1000 delante y después dice menos la fórmula. Y en lo demás, como estaba vacía la celda, dice 0 menos, ¿sí? Entonces, te muestra cuál era la situación de la celda anterior antes de hacer el pegado y vemos que aparece un 0 menos. Entonces, normalmente con el 0 menos, y probablemente, no sé, nunca nadie va a empezar con 0 su fórmula, digamos. Entonces, es producto, cuando encontremos esta información, digamos, en las planillas, podemos entender que fue producto de un pegado de una operación por pegado especial, en este caso de resta, cuando empieza con 0 menos, ¿verdad? Ok. Hasta ahí yo creo que está bien. Ya entendimos ese tema del formato en rojo de los negativos. Si queremos podemos cambiar también. Si no podemos dejarla así nomás. Si la mayoría de ustedes no usa el resaltado de valores negativos en rojo, no pasa nada. Ahí ya está completo. Si suelen usar, puede darse de dos formas. O por el cambio de formato numérico o por el uso del formato condicional. Formato condicional nosotros todavía no habíamos visto en alguna de las clases anteriores, ¿verdad? Para saber nomás. Disculpame, profe, ¿cuál era ese? El formato condicional es el que hace que cambie el formato de la celda si es que se cumplen ciertas condiciones. Eso vamos a ver en la clase siguiente, pero igual le voy a mostrar ya. Seleccionamos toda la columna restar.
Voy a mostrar nomás cuáles son los dos procedimientos para ver los negativos en color rojo. En realidad yo si quiero puedo ver en color verde, en color azul, en color que quiera también, pero lo normal puede ver los negativos en rojo, ¿verdad? Entonces, uno es lo que ya hiciste hace rato, que era entrar en formato de celda y ponerle en formato de número en rojo. Hacer nomás otra vez para poder ver. Y vamos a ver cuál es la diferencia con formato condicional. Al entrar ahí, y si nos vamos a número, si ahí ponemos en rojo y le damos a aceptar, todos los negativos se van a ver en rojo. Van a desaparecer los paréntesis y ya se van a ver rojo con el signo menos delante. Esa es una opción. Control Z, una vez. Se vuelve a ver como hace rato, pero ahora vamos a hacer diferente. No vamos a entrar en formato de número. Vamos a entrar en ese botón que está ahí arriba que dice formato condicional, que es grande, formato condicional. Ahí vamos a entrar. El formato condicional, en realidad después vamos a ver regla por regla, pero ahora vamos a hacer algo rápido nomás para poder mostrarles cómo se haría de otra forma. En reglas, para resaltar celdas, tenemos 7 celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reglas. De las 7 reglas, la que vamos a usar ahora es menor que la segunda contando de arriba abajo. Es menor que te permite hacer un cambio a lo que no vi nomás si tenías todas las celdas seleccionadas antes de entrar. Lo raro nomás que te cambia una nomás. Dale un poco a cancelar un ratito. No sé nomás si por error salimos sin querer. Dale más cancelar. No, estaba bien. Discúlpame, mi falla fue. Yo nomás no vi que seleccionaste todo. Entra otra vez. Formato condicional. Muy bien, es menor que. Y ahí, él te pone un importe, pero en realidad vos le vas a decir 0 nomás. Ponerle un 0. Entonces él va a Entre paréntesis. entender. No hace falta. Borrarle todito y solo dejarle 0. Así 0 positivo, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Pero atiendan que algo, él me da un formato predeterminado para utilizar, pero puede que no me guste a mí. O sea, si me gusta, dejo ese, pero como yo quiero ver solo en rojo, ahí lo que yo decía que ustedes podían ponerle en rojo, en verde, en azul, en lila, en el color que quieran, pero lo usual es ponerle en rojo. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Ahí, por ejemplo, dice uno texto rojo. Poner un poco texto rojo. Al ponerle texto rojo, vamos a ver que se va a ver ya con el paréntesis en rojo. Esa sería otra opción de ver en rojo valores negativos con paréntesis. Pero entramos otra vez ahí en texto rojo y en el último, en ese que ibas a entrar luego, que era formato personalizado. Formato personalizado me lleva hasta el panel de formato en donde yo puedo elegir qué cambios, entra nomás, le puedo hacer. Y ahí tengo color de fuente, color de fondo, color de borde, inclusive si quiero. En este caso, nada, ahí nomás en fuente hacia el medio y hacia abajo dice color y dice automático. Si le cambio automático, entramos en automático, ahí le puedo poner el color que quiera. Por eso digo, si quiero ver negativo en verde o negativo en azul o negativo en violeta, selecciono ese color y se va a ver de ese color. Si quiero verlo en rojo y le selecciono el rojo más vivo que tengo ahí y ese o en ese color es que se va a visualizar. Entonces tengo dos opciones de ver los números negativos en rojo. Uno por el formato de celda que ya vimos hace rato y este sería un formato condicional. ¿Por qué es condicional? Porque si cumple la condición nomás va a mostrarse en rojo. Básicamente eso. Dale a aceptar 2 veces y en ese momento se va a establecer eso, ¿sí? Si bien forma parte de una fórmula, porque estuvimos pegando, ¿verdad? A una de las celdas ponerle un valor positivo, no sé, 1. A cualquiera, borrarle nomás y ponerle 1. O escribirle encima nomás directo. 1, enter. Desde ese momento, esa celda ya no tiene que verse en rojo. ¿Se entiende? Porque el formato condicional se aplicó sobre los valores que son menores que 0, le pusimos nosotros. Como 1 no es menor que 0, entonces ya se ve en el color que estaba preestablecido, que en este caso automático ya es negro. Pues si yo quiero cambiarle también ese color, en vez de negro, verle, no sé, naranja, amarillo o lila o otro color diferente a negro, y eso se va a ver para todos aquellos que no son negativos, básicamente, ¿sí? O sea, a partir de conocer eso, ustedes ya pueden jugar con la información. Eh, Quiero terminar con esto, vamos a ir unos minutitos más nomás, pero para terminar nomás esto y dejar hasta pegado especial. Ese 3000 que está ahí quiero que borre un ratito, el que está debajo de multiplicar. Vamos a hacer de la siguiente manera. Quiero que seleccione la columna sumar, vas a copiar la columna entera y vas a pegar ahí en multiplicar. Vamos a suponer que estos son valores
que están en dólares, ¿sí? Y si están en dólares, normalmente si quiero pasar a guaraníes, voy a usar un tipo de cambio. Allá arriba de J, si te va un poquitito más arriba de J4, ahí, en K3 tienen que haber tipos de cambio. ¿Cuánto está el dólar hoy? Ese es un tipo de cambio que ya está desfasado. ¿Tienen idea de cuánto está el dólar? Aprox. 7.000. Bueno, vamos a ponerle 7.000 a los dos. A ese que dice guaraní y al que no dice guaraníes también. Normalmente siempre hay un tipo de cambio de compra y un tipo de cambio de venta, uno más bajo que otro. Y se usa uno para hacer, digamos, la operación que vamos a hacer, pero no importa, vamos a dejarle como 7.000 nomás. Ahora, quiero que veas que uno tiene el símbolo de moneda guaraní. ¿Cuál es el que tiene el símbolo de moneda guaraní? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿O desapareció? Desapareció el No, símbolo, y profe. ponerle más 7.000. A ese ponerle 7.000. Así, 7.000 y enter, dale. Ah, no, desapareció porque vos copiaste y pegaste, pero si no pegas, es decir, si escribí encima, dale más control Z. Eso, ahí escribí 7.000 y va a aparecer con el símbolo de moneda. ¿Por qué quiero que aparezca el símbolo de moneda? Porque si digo que esa columna tiene dólares y ahora quiero dividir, perdón, quiero multiplicar para que vaya a guaraníes, voy a usar el tipo de cambio que tiene el símbolo de moneda guaraníes. Copia un poco el que tiene el símbolo de moneda guaraníes. Ese copia. Y vas a ir a seleccionar ahora tu columna multiplicar primero. Tu columna multiplicar. Eso era. Y ahora vas a hacer control alt B corta. Al hacer control alt B corta, vamos a pedirle que todo pegue, pero con la opción multiplicar. En operación. Entonces en operación vamos a buscar la multiplicar, vamos a darle a aceptar y ahora la información que va a salir va a ser justamente la información en guaraníes de esos dólares, por llamarla de alguna forma, ¿sí? Lo que normalmente en guaraníes no usamos nomás es los decimales, entonces disminuirle nomás los decimales, hacerle menos 2 decimales, se aumenta uno más, ahí está. Bueno, algo más vamos a hacer. Esa columna así tal cual vamos a copiar y vamos a pegar a la derecha, ahí en dividir. Y ahora vamos a pasar a dólares. Supongamos nomás que tenemos guaraní en una columna y queremos convertir a dólares. En este caso, 7.000 es también el tipo de cambio, pero normalmente el tipo de cambio para pasar a dólares es un cambio diferente, es un poquitito más bajo. Así que, ¿verdad? Si le ponemos Ponerle vos 6.000, eso, 6.000, no, pero me parece que era 6.000, yo hoy he visto, no me acuerdo más bien, 6.950 parece que he visto, o 6.890, algo así. No importa, el valor que quiera, eso. Pero antes, quiero que a ese 6.890 le ponga, le ponga en formato de dólares. ¿Cómo normalmente se pone en formato de dólares a un valor? Allá arriba tenés un botón que tiene así un billetito y unas monedas al lado del símbolo de porcentaje. Ese botón creo que es el botón de, no sé si es contabilidad, ahí dice, formato de número de contabilidad. Entra un poco ahí en esa flechita. Si normalmente usas dólares, tiene que estar en esa lista, pero si no usas, entra ahí abajo donde dice más formato de contabilidad. Vamos a buscarle a la S tachada. Entra en símbolo y ahí la vamos a buscar. Andate a cualquiera de esos que son las S, no vaya a poder usar. No, no te preocupes que no sea de Estados Unidos. Eso. Dale a aceptar. Y vamos a mirar, ahí ya se ve la S. Bueno, S quiero que copie ahora y vas a seleccionar la columna dividir. Porque ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir esos importes para que ya no se vean en moneda guaraní, sino se vean en moneda dólar. Y ahí vamos a darle dividir, que es la última operación que tenemos, y al darle a aceptar, vamos a ver que la información va a aparecer ahí. Entonces, nosotros habíamos seleccionado de sumar los valores, dijimos que eran dólares y multiplicamos para mostrar en guaraníes. Quiero nomás que vean que la información de dividir no es la misma a sumar. ¿Por qué no son los mismos valores sumar y dividir? Si en uno multiplicamos por el tipo de cambio, en otro dividimos por el tipo de cambio, ¿qué hace que sean diferentes? ¿Alguna idea? Chicas, chicos, no sé si me escuchan. Sí, profe, No, el tipo de ya. cambio. Perdón. ¿Por qué no son iguales la columna sumar con la columna dividir?
Si yo a sumar le multipliqué y después le dividí y tienen, no tendrían que ser los mismos montos. Pregunto nomás. ¿Por qué dividir es 7.084.000 y sumar es 6.973.000? ¿Cuál es lo que es la diferencia? ¿O dónde está la diferencia? ¿Nadie? Yo no. Bueno, acuérdense que Yo- hay una diferencia de cambio, que es justamente que a uno le agarramos al 7.000 y a otro le agarramos con 6.890. La diferencia esa que hay entre esos dos tipos de cambio son los que se ven en esos importes finales. Y por eso dividir no muestra los mismos valores que sumar, porque uno multiplicamos por 7.000 y otro dividimos por 6.890. De hecho, que está registrado eso ya que usamos fórmula. Desde que usamos fórmula ya se empezó a registrar cada una de las operaciones que hicimos después, la multiplicación y la división. Hasta ahí vamos a dejar. Quiero que ahora sí le cambie el color a la pestaña pegada especial, ponerle ya en lila porque hasta acá terminamos en realidad. Y en la siguiente clase, que va a ser el miércoles, si Dios quiere, vamos a continuar con este formato